Aleluya. Alabado y bendito el nombre de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su iglesia. Aleluya. Escogidos para un reino, en un sello de eternidad, en un propósito de justicia, para un tiempo de heredad. Sean benditos en el nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre. Bendigo a los ministros, bendigo a su pueblo, bendigo a nuestros amigos en todas las naciones, en el nombre de Jesús, que forman parte de estos tiempos de poder, de restauración, de avivamiento, de victoria, en el glorioso nombre de Jesús. Padre Dios, bendigo todas las naciones, bendigo al pueblo de Israel, bendigo a tus hijos y a tus hijas en todas las naciones. Bendigo los ministerios y pido para cada ministerio del fuego de tu gloria, señal de tu reino, propósito en Cristo Jesús, en señal de victoria por medio de la cruz, al que venció al pecado y al Hades, en el nombre que sobre todo nombre, el Mesías ungido de Israel, tu Hijo, tu primogénito, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a las escrituras de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, de los versículos 14 al 17. Repito, segunda carta a los Corintios, del capítulo 5, de los versículos 14 al 17. Cuando hayamos abierto la palabra en la carta de segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, por favor me das un amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer como está escrito. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén y amén. Yo profetizo que tú eres una nueva creación y eres una nueva criatura. Una nueva creación porque eres de eternidad, porque Dios es tu Padre, porque el reino de los cielos es para ti. La esperanza, la confianza, la fortaleza y la victoria en la tierra, conforme al Padre en los cielos, a Jesucristo Rey y Señor, al que nos compró con el precio de su sangre en la cruz del Calvario, pero que ahora es nuestro Rey y Señor, y en su nombre hay sanidad, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay santidad, en el nombre de Jesús ahora hay sendas de victoria, sendas de justicia por amor de su nombre, y nosotros le adoramos, le glorificamos, le alabamos, aleluya, y le alabaremos y le glorificaremos y lo exaltaremos, porque grande es su amor y su fidelidad. Y el pueblo de Dios decimos amén, aleluya. Tomemos asiento, pueblo santo del Altísimo Dios. Vamos al tercer tiempo de este mensaje, la vida de fe, una vida renovada. La vida de fe es una vida de renovación espiritual. Tenemos que testificar y entender que desde la venida del Mesías, Jesucristo el Señor, Yahshua HaMashiach para los judíos, ya hace 2000 años, o casi cumpliéndose los 2000 años, han pasado 2000 años de que judíos y gentiles hemos recibido el llamamiento celestial por el Verbo hecho carne, por el Emanuel, Dios con nosotros, por Jesucristo el Señor, dado a conocer para los gentiles.
Yahshua HaMashiach, el Mesías ungido de Israel para los judíos. Pero siendo el verbo de Dios hecho carne, ha hecho un llamado en su nombre para que todos vengamos a la presencia de Dios como hijos bajo la adopción por medio de su Hijo. Históricamente, por cuanto no se han cumplido los fundamentos de la doctrina, el pueblo de Dios ha sido extraviado de la verdad. Y ratifico y testifico en este tercer tiempo que es necesario que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los congregados, los creyentes, entendamos que estamos en procesos de restauración. La iglesia de Cristo está siendo restaurada. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el testimonio de la gloria de Cristo en nuestros corazones. Y yo le doy la gloria al Señor por este mensaje, y yo profetizo que tu vida ahora entra a una vida de fe, y esa vida de fe te va a llevar a una vida renovada. Amén. ¿Qué traduce una vida renovada? Que vamos a salir del estado de la carne y vamos a entrar en los tiempos de Dios por su Santo Espíritu. Y vamos a entender principios y fundamentos en Cristo y en Dios. Quiero declarar lo que anuncié en el mensaje anterior. La palabra de Dios es espíritu. Y tú hoy vas a recibir palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es sabiduría. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es dominio. La palabra de Dios es justicia. ¿Y cómo será esa palabra en nosotros? Cuando la creemos en nuestros corazones y la confesamos con nuestra boca frente a nuestro enemigo, frente a las obras de la carne, frente al sistema del mundo, frente a los estados de maldición y los estados de debilidad en el espíritu. Porque vamos a entender principios y propósitos de Dios. Repito, vamos a entender, tú vas a entender, yo profetizo que tú vas a entender, yo profetizo que tú ya estás recibiendo de la gloria del Señor, yo profetizo que hay algo sobrenatural que te está cubriendo, hay mantos de gloria, mantos de justicia, aleluya. Yo profetizo que sobre ti se está derramando el aceite de la unción, que es figura, aleluya, del Espíritu de Dios. Yo profetizo que tu mente ahora está siendo renovada, tu mente está siendo transformada, aleluya, de una mente terrenal humana a una mente de Cristo, a una mente espiritual, donde ahora, pensando que antes estabas en derrota, ahora vas a entender que en Cristo Jesús, en el poder de su sangre, aleluya, y en la victoria de su cruz, tú eres una más que vencedora, un más que vencedor en el nombre que es sobre todo nombre, porque dijo Dios, aleluya, que le dio un nombre que sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y ese nombre que es Jesús le fue dado a los hombres para que todo el que invoque su nombre será salvo. Aleluya. Un principio de fe para una vida renovada es que debemos declarar por la palabra los tiempos, los atributos, la gloria de Cristo, de Jesús. Y por eso dice la palabra en 2 de Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, lo que está diciendo el Señor es que ahora nosotros no venimos a una congregación a escuchar un mensaje. Nosotros venimos a la congregación para ser transformados. Vamos a tener una mente renovada en el Espíritu. Vamos a tener un corazón renovado en el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros tendremos la mente de Cristo, que significa la mente espiritual. ¿Qué es la mente espiritual? Lo que Dios en Cristo manifestó, testificó, y lo que Cristo en el Padre nos entregó. Si Cristo nos entregó vida,
Nosotros ahora tenemos que reprender la muerte. Si Cristo nos entregó la sanidad, nosotros tenemos que reprender la enfermedad. Si Cristo nos entregó la victoria, nosotros tenemos que reprender la derrota. Porque no somos hijos de la derrota, somos hijos de la victoria. Escrito está, escrito está. Aleluya, aleluya. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Esa palabra me fortalece, me fortalecerá en el espíritu. Ahora, en Cristo Jesús vamos a tener una mente renovada, vamos a tener una mente regenerada, vamos a vivir restauración de nuestra mente. Para todos los internacionales y los locales, lo que dice el Señor por su palabra es que en Cristo Jesús nosotros somos regenerados. Hay una regeneración que Dios está impartiendo sobre tu vida, porque cuando tu mente es renovada, cuando tu corazón es renovado, cuando tu espíritu es renovado, entonces ahora eres en Cristo Jesús por medio de la salvación, en sus obras de justicia, recibirás la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Que venimos de una condición de carne, de un estado de pecado, de una naturaleza de maldición, de un estado natural humano en derrota frente al pecado, frente a las tinieblas. Pero dice Dios que por medio de una vida renovada a través de la fe, nosotros vamos a entrar, según el propósito de Dios, vamos a entrar en tiempos y en procesos. Esos tiempos y esos procesos se darán en nuestras vidas conforme al cumplimiento de la palabra de Dios, que nosotros en nuestros corazones creemos y confesamos con nuestra boca. Para que tú me comprendas, declaro: Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo no soy un hijo de maldición, yo soy un hijo de bendición. Tu palabra dice, Señor, que tú me bendices, que me has bendecido y que me bendecirás. Padre, por el poder de tu gloria, por la sangre de Jesucristo, por la victoria de su cruz, yo reprendo toda obra de maldad, toda obra de maldición, toda obra de tinieblas, toda obra de iniquidad, que desde el vientre de mi madre, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez, Padre, se levantó contra mí, y en mi carne yo era concupiscente al pecado. Ahora yo condeno al pecado, reprendo la carne. Ahora en el nombre de Jesús condeno la maldición y me declaro en bendición y en victoria en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Esto es lo que debe de declarar todo creyente. Ahora, yo solamente estoy haciendo un modelo de oración conforme al entendimiento y al conocimiento de la palabra. Entonces, ¿cuál es la trampa del maligno? ¿Cuál es la trampa del enemigo? ¿Cuál es la trampa del príncipe de la potestad del aire, el cual engaña al mundo entero? Él no quiere que tú declares la palabra. Él quiere que tú declares la maldición que él puso sobre ti. Ay, mis hijas están mal, mi hija está en pecado, mi marido es esto, mi hija es esto, no tengo, no soy, no puedo. Hermano, no has entendido una vida renovada. No has entendido lo que es la fe en el Hijo de Dios. Por eso escrito está, repito, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, no vivas para ti, vive para Cristo, para el que murió y resucitó por ti. Porque Dios te está diciendo que tú necesitas resucitar con Él. Necesitas vivir resurrección con Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque en la resurrección nosotros andaremos en vida nueva. Y la vida nueva no es una vida de la carne, no es una vida terrena, no es una vida conforme al mundo, no es una vida conforme al sistema del mundo, es una vida conforme a la nueva creación, a la gloria del Padre, a la unción del Espíritu, a la victoria de la cruz, al reino de nuestro Dios, al fuego y al poder del Espíritu de Dios, aleluya, donde ya no somos hijos de la contaminación, ni de la maldición, ni de la carne, no somos terrenales, somos celestiales, porque si somos sepultados juntamente con Cristo, aleluya, hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en una nueva vida. Romanos 6:4.
Dios te está llamando a que tú vivas una nueva vida. Ahora, ¿cómo alcanzas tú esa nueva vida? Necesitas un verdadero pastoreo. Porque, hermanos, entendamos esta verdad espiritual. Para Dios hay dos altares. El primer altar es este altar que tú ves aquí. El segundo altar es tu corazón. Para poder que Dios se perfeccione por medio de Cristo en ti, el ministro de Dios, sea de su orden o de su servicio, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, debe de tomar el altar de tu corazón. Repito, debe de entrar en el altar de tu corazón y enseñarte a caminar en la gloria de Dios. Repito, y enseñarte a caminar en la gloria de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Por eso cuando tú vas a las Escrituras y a los Evangelios, vas a ver que Cristo no predicó desde ningún altar. Él predicaba en el desierto, Él predicó en una barca, Él predicó en la playa. ¿Me estás escuchando? Pero ¿hacia qué altares se dirigía? Hacia el altar de los corazones. Inclina tu rostro. Di conmigo: Padre Dios, hoy proclamo y profetizo que en mí, esto es, en mi alma y en mi corazón, hay un altar para ti. Señor, guíame, instrúyeme, enséñame desde el altar de mi corazón, conforme a tu palabra, a tu reino, a tus propósitos y a tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, el Dios de toda gloria necesita que entendamos que hay dos altares: el altar donde se predica y el altar donde se recibe el mensaje. Y si este mensaje lo recibes en tu corazón, vas a notar algo. Esta noche, antes de acostarte, a las 3 de la mañana del día viernes, a las 5 de la mañana del día viernes, cuando te levantes, vas a empezar a hablar la palabra. Vas a empezar a hablar la palabra. Vas a empezar a hablar la palabra. Vas a empezar a decir Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, yo he sido sepultado con él por medio de su bautizo, a fin de que como Cristo, mi Salvador, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así yo también andaré en vida nueva. Aleluya, aleluya. Ahora, si no lo declaras, si no te levantas, si en ningún momento lo declaras, tu cristianismo es un cristianismo de niños, un cristianismo de esclavitud, un cristianismo de ismaelitas, un cristianismo carnal. Porque el propósito del diablo, el pecado y la carne es que tú no creas en tu corazón y que tú no hables con tu boca lo que el Señor es para ti. Cada vez que tú ores, cada vez que tú tengas la oportunidad de glorificar a Dios, glorifícalo. Toma nota, Romanos 6:4. ¿Por qué Romanos 6:4? Porque tú andas en una nueva vida, porque tu corazón ha sido regenerado, porque ya no es el corazón de Mateo 15:19, mas es el corazón de Gálatas 4:6. Y yo digo aleluya, gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: debes declarar la palabra de Dios, creyendo en tu corazón lo que confiesas con tu boca. Amén. Eso es andar en vida nueva. Ahora, si yo soy un ministro de Dios, yo tengo que preguntarte a ti: ¿estás declarando la palabra? ¿Cuál fue el versículo que Dios te dio en el servicio? ¿Por qué? Porque ya te estoy enseñando. Tú no vienes a escuchar una prédica, no vienes a oír un mensaje. Tú vienes a entrar por las puertas de la fe para alcanzar una renovación espiritual en tu vida. Ministro de Dios, ¿cómo vendrá esa renovación?
Dios te está hablando por la palabra. Si la recibes en tu corazón, Romanos 6:4, un testimonio, y lo confiesas con tu boca. Y si levantaras la mano y dijeras: ministro de Dios, ¿cuánto? ¿Dónde? ¿Y cuántas veces debo de declarar esta palabra? Bueno, en tu salida, en tu entrada, en tu acostarte, en tu levantarte. ¿Por qué? Porque si lo haces en tu salida, le vas a decir a Satanás que tú eres el hijo de Dios, que tú eres la hija de Dios, que el poder de Dios está en ti, que la gloria de Cristo es contigo, que tú no eres de la maldición, que tú no eres del pecado, que tú no eres de la carne, que si bien naciste de mujer, ahora has nacido de Dios para la gloria de su nombre. El diablo tiene que aceptar, el diablo se tiene que someter, el diablo se tiene que rendir, el diablo se tiene que apartar ante el poder de la palabra que hay en tu corazón, pero que tú estás desatando con tu boca. Y yo digo amén. La regeneración, porque Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, conforme a su palabra de Tito 3:5. Entonces dice la palabra que ya nos salvó. Si tú lees Tito 3:5, dice nos salvó. No vas a leer me va a salvar. ¿Por qué? Porque siempre que Dios te habla en un presente, no te está hablando en un presente humano, te está hablando en un presente eterno. Y yo digo gloria a Dios. Aleluya. Entonces, pueblo de Dios, Tito 3:5 es un versículo que lleva siglos. En el 2000, en el 1500, en el 1300. Y Tito sigue escrito. Entonces, por favor, recibe esto en tu espíritu y en tu corazón. Siempre que Dios hable en un presente, no está hablando en un presente terrenal de carne, sino que está hablando en un presente eterno. Porque la eternidad de Dios es un continuo presente. Y cuando yo entro, cuando tú entras, cuando los ministros entramos en el presente eterno de Dios, el presente eterno de Dios derriba, consume, destruye el pasado del pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, si tú tienes 35 años y llevas 20 años en el evangelio, pero todavía ves maldición en tu hogar, en tu familia, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus sentimientos, en tus finanzas, es porque teniendo tan grande testimonio de gloria, no has entrado por la puerta de la fe, no has entrado a la eternidad de Dios. ¿Por qué no has entrado en la eternidad de Dios, ministro del Altísimo? Porque no has declarado con tu boca, porque el amor de Cristo no te constriñe, porque la palabra no te ha perfeccionado. Porque para que la palabra te perfeccione, debe salir por tu boca, porque tú la crees en tu corazón. En otras palabras, si yo quiero saber qué tanta fe tienes, qué cristiano eres, cómo es tu vida espiritual, cómo tú entras en relación con el Altísimo en tus oraciones y en tu intimidad, yo solamente necesito escucharte hablar. Cuando yo te escucho hablar, yo puedo discernir, puedo entender, puedo medir, puedo saber con sabiduría en el Espíritu que o estás en la carne o estás en el Espíritu de Dios, o estás en derrota o estás en victoria. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón no está lleno de la palabra de Dios, no de la escritura, sino de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la escritura y la palabra? Que usted puede abrir la Biblia y decirle: Biblia, lléname del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir de la Biblia. Pero si tú dices: Padre, yo declaro la palabra y yo declaro la promesa en el nombre de Jesús, por el poder de tu gloria, por la victoria de la cruz, en el nombre de Jesús,
seré lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá, descenderá, te llenará, transformará tu mente, cambiará tu corazón. Aleluya. Y empezarás a declarar la palabra. Será saeta bruñida, será espada en el Espíritu, será fuego de Dios, será señal del cielo. El enemigo, el pecado, el Hades, el principado, el demonio de lujuria, el demonio de ruina, el demonio de mediocridad se apartará, y tú entrarás por la gloria de Cristo, la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús, a la victoria del reino de los cielos en Jesucristo el Señor. Esa es la promesa del Padre. Esa es la vida renovada. Esa es la vida renovada. Aleluya. ¿Por qué? Porque primeramente Él nos salvó. Y no nos salvó porque nosotros hubiéramos hecho algo o merecido en obras para que Él nos salvara, sino que por su amor y su misericordia Él nos lavó. Cuando Él nos lavó con la palabra. Cuando yo declaro la palabra, cuando yo declaro, yo no soy hijo de la maldición, yo no soy hija de la maldición, soy hija de la bendición. Yo ahora soy uno en Cristo, y Cristo es mi Salvador, y su Espíritu mora en mí. Entonces está siendo lavada con la palabra, y la palabra te está regenerando. Aleluya. Hay 4 estados de la regeneración. Primero la mente, segundo el corazón, tercero el alma, cuarto el espíritu. Repito, hay 4 tiempos de la regeneración. El primer tiempo, la mente. Ahora ya no tengo la mente de Ricardo, ahora tengo la mente espiritual en Dios por medio de Cristo. Puedo entender a Dios, puedo entender a Cristo. Por mi mente renovada me puedo entender a mí mismo, que soy de carne, que soy de pecado, que soy de maldición. Pero ahora yo me arrepiento, yo condeno el pecado, yo crucifico la carne, yo reprendo las tinieblas, yo invoco el nombre de Jesús. Declaro ahora que Él es mi Rey, mi pan de vida, aleluya, mi Redentor por su sangre y mi vencedor en la victoria de la cruz. Y el diablo, el pecado, el Hades, el dragón, la serpiente, aleluya, verán de mí ya no mi carne, sino la unción del Espíritu que sale de mí por la palabra que yo desato con mi boca, porque es lo que yo creo en mi corazón. Y como pueblo de Dios yo digo un amén. No vienes a escuchar una prédica, por favor. Vienes a entrar por la puerta de la fe para una vida renovada. Si tú eres del creyente que vienes a escuchar una predicación, tu evangelio está encubierto. Lo escuchas según la carne. Estás en cadenas porque no tienes del Espíritu el poder y la autoridad para declarar la palabra de Dios. Promesa del Padre, predestinación de Dios. Entonces, amados hermanos, primeramente, nuestro corazón va a ser renovado conforme a Romanos 10:10. Nuestra mente va a ser renovada en Cristo según 1 Corintios 2:16. Tercero, nuestro espíritu de mente ya no es conforme al príncipe de la potestad del aire, sino que ahora tenemos la mente de Cristo según Efesios 4:23. El Señor nos está llamando a que nosotros entendamos por el Espíritu de Dios lo que Dios nos ha concedido. Entonces, del versículo 17 de 2 de Corintios, aleluya, el capítulo 5, el versículo 17, escrito está: de modo que si alguno está en Cristo. La palabra estar es permanecer. La palabra estar es conocimiento. La palabra estar es caminar junto. La palabra permanecer es confiar en Él. Escrito está: si alguno está en Cristo, es una nueva creación, pero también es una nueva criatura. ¿Por qué una nueva creación?
Porque ahora nos alimentaremos por el Espíritu de Dios. Porque ahora moraremos en la presencia de Dios. Porque ahora tendremos comunión con el Espíritu de Dios. Porque ahora habitaremos bajo los pactos de Dios. Porque ahora declararemos las promesas de Dios. Porque ahora permaneceremos en la victoria de Cristo. Por eso somos una nueva creación. Repito, la iglesia de Cristo está siendo restaurada. Hermanos, quiero que entiendas esto. Cuando tú vienes a la congregación y te sientas a escuchar un mensaje y te vas para la casa, pero el mensaje no cambia tu mente, conforme a la mente en el Espíritu Santo. Si tu lengua no cambia, conforme a la palabra del Padre. Si tu corazón no cambia de Mateo capítulo 15, 19 a si tu corazón no cambia de Mateo 15, 19 a tu corazón de Gálatas 4, 6 y a Romanos capítulo 10, versículo 10 y a Romanos capítulo 10, versículo 8. Si vienes a la congregación, pero si tu alma es un alma de pecado, de Ezequiel 18:4, y no es un alma edificadora de un altar para Dios, de Levítico 17:11, entonces no hay en ti un cristianismo según el propósito y el destino de Dios para tu vida. Si yo soy un cristiano, que mi corazón no es renovado, que mi alma no es renovada, que mi espíritu no es renovado, que mi mente no es renovada, por tanto, si mi mente es renovada, yo ahora tengo pensamientos de victoria y no de derrota. Si mi lengua es renovada, es porque mi corazón confía en la palabra, en la promesa de mi Padre y en la gloria de Jesucristo. Porque escrito está, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual de la carne, lo espiritual de lo terrenal, a lo espiritual de Dios. Escrito está, 1 Corintios 2, 12 y 13. Entonces, 1 Corintios 2, 12 y 13 se tiene que cumplir en mí. Repito, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13 se tiene que cumplir en mí. Se va a cumplir en ti. Yo profetizo en el nombre de Jesús a todas las naciones, hermanos, hermanas, ministros del Altísimo Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 1 Corintios, la sello en tu corazón, la sello en tu alma. Profetizo que ahora, 1 Corintios 2, 12 y 13, ahora está en tu mente. Tú tienes la mente de Cristo. Ahora meditas, ahora meditarás, aleluya. Cuando vayas a orar, 1 Corintios 2, 12 y 13, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a enseñar a vivir en el Espíritu, a hablar del Espíritu, a pensar del Espíritu, a recibir del Espíritu y a impartir del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo no quiere? Que tú hables del Espíritu, que tú pienses del Espíritu de Dios, que tú atesores la palabra en tu corazón por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo no hablo la palabra creyendo en mi corazón, es porque en mi corazón hay baja estima, hay pobreza, hay pensamientos de lujuria, hay obras de la carne, hay obras de iniquidad, hay transgresión, hay baja estima, hay conmiseración. Entonces nunca voy a hablar la palabra. Y si no hablo la palabra, no voy a vivir la vida de Dios. Y si no entro en la vida de Dios, nunca entraré en su reino de eternidad. Podrás pensar que eres salvo, pero de pensar a entrar en la eternidad son dos tiempos totalmente diferentes. Tú vas a ver en las religiones, habla con cualquier persona de cualquier religión del mundo y él te va a sustentar o ella te va a sustentar que lo que él cree, que lo que él piensa es así. Pero sabemos en Cristo Jesús, en la gloria de Hashem, en la gloria de Adonai, por Yahweh de los ejércitos, que cuando la persona muera, se va a encontrar que lo que él pensaba no era verdad. Y lo aprendió por tradición de la cultura, de su raza, de su pueblo, de su nación. Pero no porque por 500 años, por 700 años te enseñaron algo
Tú lo creíste y lo hablaste y pensaste que era así. No, porque por 1000 años o por 1500 años todas las generaciones tuyas lo pensaron, lo creyeron y lo dijeron. Cuando mueren se van a dar cuenta que no es así. Entonces, si tú vienes a Cristo, vas a venir a Cristo porque tu mente va a ser renovada. Ahora, decir amén es decir, voy a renovar mi mente. Voy a renovar mi mente. Entonces, ¿cómo renuevas la mente? Porque yo te estoy leyendo de la Escritura, pero te estoy enseñando del Espíritu por la palabra. En otras palabras, yo tengo que plantar 1 Corintios 2, 12 y 13 en tu mente y en tu corazón. Y yo tengo que salir de este altar y velar y saber que lo vas a declarar. Conozco muy pocos cristianos que hablan la palabra. Leen la letra y la recitan con su boca. Pero antes de recitarla, para que la palabra sea vida en ti, según lo que estamos compartiendo, primero tiene que ser en el nombre de Jesús, y segundo lo tienes que creer en tu corazón, y tercero lo tienes que hablar por el Espíritu de Dios con tu boca. En otras palabras, cuando yo hablo del Espíritu, hablo con autoridad, hablo con poder, hablo con convicción, hablo con certeza. Y algo que aprendí de parte del Señor, y te entrego esta semilla para que tú digas amén, es: el diablo dice, esto se cayó. Yo digo, en el nombre de Jesús no se cayó, esto es levantado por la gloria de Dios. El de la carne me dice, esto murió. Yo digo, por el Espíritu de Dios, lo muerto vive en el nombre de Jesús. Tengo que hablar al reino de las tinieblas conforme al reino de mi amado, de mi Salvador, la luz del mundo. ¿Hablas palabra de vida? ¿Hablas palabra de vida a tus hijos, a tu esposo, a tu familia? No, pero profetizo que vas a hablar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, amados hermanos, el Señor renueva nuestra mente. Efesios 4, 23. Aleluya. Porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Aleluya. Porque tenemos un corazón renovado. Romanos 10, 10. Romanos 10, 8. Por eso tú lees en Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra. No dice cerca de ti está la Biblia, o cerca de ti está el libro, o cerca de ti está la letra. No es la letra, porque la letra está en el libro. En el corazón está la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos de una vida renovada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos una nueva creación y una nueva criatura. ¿Qué significa una nueva criatura? Que tenemos ahora un nuevo estilo de vida. ¿Qué significa que somos una nueva creación? Somos eternos en Dios y en Cristo. Aleluya. Pero tenemos que aprender a pensar en eternidad. Y tenemos que aprender a hablar como nueva criatura. ¿Qué significa una nueva criatura? Que no somos de la carne, somos del Espíritu. Aleluya. Y este Espíritu es el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque escrito está: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Aleluya. Y de lo primero no habrá. Escucha, por favor, Isaías 65, 17. De lo primero no habrá memoria. O sea, yo no voy a tener memoria para maldición. Yo no voy a tener memoria para frustración. Yo no voy a tener memoria para el pecado. Yo no voy a tener memoria para el diablo. Yo no voy a tener memoria para las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora somos de una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y lo primero ha pasado y no habrá memoria, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. ¿Por qué piensas de ti?
conforme a la carne. No puedo, no soy, no hay, no cambia, no me ama, no me llamó, no me dijo. Tú no dependes de los hombres, dependes de Cristo y de Dios. Habla según Dios en su voluntad y según Cristo en su poder. Tienes que empezar a renovar tu mente. Versículo 18, Isaías 65. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre, aleluya, en las cosas que yo he creado. Repito, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Pero quiero que entiendas que está hablando de la nueva creación, del cielo nuevo y la tierra nueva. Es la nueva ciudad de Jerusalén, la celestial. Isaías 66, 2. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, he aquí yo hago y permanecerán delante de mí, dice Yahweh, y así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mamá, papá, no se duerma, levántese, proclame, declare, hable palabra de fe, hable palabra del Espíritu, hable palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué es hablar palabra de Dios? Dios te lo está diciendo, te está dando los versículos. Tienes que creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca. ¿A quién se lo confiesas? ¿A quién? ¿A las personas? No, a las tinieblas, al diablo. Cuando el diablo en Mateo capítulo 4 dice la palabra, el diablo vino a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahí lo que el Señor está enseñando es que es el diablo el que viene a tentarte. Ahora, el diablo puede usar a una persona. Esa persona puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu primo, tu familiar y aún un mundano. Yo no voy a recibir lo que un hombre diga, no importa si es extranjero, pariente, enemigo. Yo voy a aceptar, a declarar lo que Dios ha dicho. Cuando a mí alguien me dice, las cosas no se te van a dar, y si es un familiar, yo digo primero cancelo esas palabras. Cancelo esas palabras. No voy a discutir con el familiar, no voy a entrar en pleito con él. No. Lo que voy a hacer es llenar mi corazón de la palabra. Y voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora se hará en mí lo que ha dicho Dios de mí. Cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha transformado. Aleluya, aleluya. Entonces quiero que prestes atención, pueblo de Dios, porque Dios te está renovando. Aleluya. ¿Qué está renovando? Tu mente. ¿Qué está renovando? Tu corazón. ¿Qué está renovando? Tu alma. ¿Qué está renovando? Tu espíritu. Hermanos, el misterio del reino es: Dios me renueva la mente, Dios me renueva el corazón, Dios me renueva el alma, Dios me renueva el espíritu. Pero hay algo tremendo. Sigo teniendo el mismo cuerpo, pero no tengo la misma alma, pero no tengo la misma mente. ¿Por qué? Porque ahora tengo la mente de Cristo. Aleluya. Porque ahora tengo mi alma en Dios. Porque ahora tengo mi espíritu en su reino. Aleluya. Y no habrá demonio, no habrá maldición, no habrá pecado, no habrá inmundicia, no habrá ruina, no habrá pobreza, no habrá enemigos, aleluya, que me haga frente. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir el proceso de la regeneración. ¿Cómo lo hago, ministro de Dios? Cada día, entre más declares, entre más confieses lo que Dios te ha prometido. Por eso todo lo que te estoy leyendo es Dios hablando de ti y hablando contigo. Es Dios hablando de mí y hablando conmigo. ¿Cómo habla Dios contigo?
como habla el diablo. Así como habló el diablo conmigo, así habla Dios conmigo. Ministro, ¿cómo habla el diablo con usted? Habla a mi mente, habla a mi corazón, habla a mi alma y habla a mi espíritu. Ya el diablo habló y yo viví las obras del diablo. Viví el pecado, viví la inmundicia, viví la maldición, viví la perdición, viví la derrota, viví la enfermedad y viví la destrucción. Ahora vengo a Dios, ahora vengo a Cristo. Y Dios me dice, ahora, así como el diablo te habló, ahora yo voy a hablar contigo. Tú eres mi hijo, tú eres mi heredero, tú eres la nación santa, eres pueblo de Dios, eres adquirido por Dios. Y ahora ya no vives en tiniebla, sino que vives en mi luz admirable. Ahora eres mi heredero, ahora yo te doy el poder de mi Santo Espíritu. Ahora yo te doy autoridad, ahora yo te doy poder. No eres hijo de la maldición, eres hijo de la bendición. No eres hijo de la derrota, eres hijo de la victoria. No eres hijo para muerte, eres hijo para vida eterna. Y yo digo amén. No estoy enojado, estoy ungido. Aleluya. Tú no vienes a escuchar una prédica. Tú vienes a entrar por las puertas de la fe. Tienes que cambiar esa naturaleza carnal corruptible a una naturaleza incorruptible por la gloria de Dios. Ahora, dice la palabra, Isaías 66 e Isaías 65, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Aleluya. Y lo que yo hago permanecerá delante de mí, dice el Todopoderoso. Ahora quiero que me prestes atención, porque yo profetizo que esto se cumple en ti. Y se cumplirá en tu familia. Y se cumplirá en tu parentela. Ya no eres hijo de la perdición. Ya no es el cristiano que vienes a sentarte. Ahora te vas a levantar, vas a tomar la autoridad. Vas a cumplir el mandato de Dios. Vas a entrar en los tiempos de su gloria. Ahora quiero que escuches, porque escrito está, Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Ya te lo estoy diciendo. Isaías 65, 17 y 19, Isaías 66, 22. ¿Cuáles son las bendiciones de los lugares celestiales? De los lugares celestiales del nuevo cielo y de la nueva tierra. Aleluya. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Tienes que limpiar tu mente de todo pecado. Tienes que decir, Padre Dios, pensamientos de pecado, pensamientos de lujuria, pensamientos de maldición, pensamientos de baja estima, pensamientos de derrota, yo los reprendo en el nombre de Jesús, porque declaro que estos son dardos de fuego del maligno. Ahora, Señor, por Efesios capítulo 6, tomo el yelmo de la salvación, porque ahora mi alma es salva, mi vida es salva. Soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Ahora voy a permanecer en Cristo, voy a permanecer en su palabra, voy a permanecer en su victoria, voy a permanecer en su sangre, voy a permanecer en su roca, voy a permanecer en su pacto, voy a permanecer, oh santo Dios, en su espíritu, para gloria de Dios el Padre. Para que por Juan capítulo 3, el versículo 3, aleluya, podamos nacer de nuevo. Y es nacer del agua, aleluya, para poder que se cumpla en nosotros. De Juan capítulo 3, el versículo 5, el que nace del Espíritu, aleluya, y el que nace del agua, ahora puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? ¿Cómo entro? Si tú me preguntas, ministro, ¿usted cómo entra en el reino de Dios? Con una mente renovada, con un corazón renovado, con un alma renovada, con un espíritu renovado. Pero dígame dónde está escrito eso. Bueno, te voy a dar un versículo, o más que un versículo, un libro. Vete a Apocalipsis. Juan estaba en su cuerpo, pero el Espíritu de Dios lo levantó. Y él con su alma, con su mente y con su espíritu vio todo lo nuevo de Dios. Porque fue al tercer cielo. El que está hablando Isaías
el que está hablando segunda de Pedro. Él lo vio, estuvo allí, aleluya. Y yo profetizo que si Juan estuvo allí, yo voy a estar allí. Y si yo estoy allí y tú eres ovejas de este redil, profetizo que tú vas a estar allí. No me escuchaste. No creo que me hayas oído. Pero yo creo, tengo la certeza que estás dejando atrás la naturaleza de pecado para entrar en la naturaleza de Cristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, quiero testificarte y con esto termino. Aleluya, porque así está escrito. Gloria a Dios. Aleluya. Porque escrito está, hermanos, y con esto termino. Quiero que escuches. A veces hay un paradigma que tenemos que juntos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hay un paradigma en la iglesia cristiana que tenemos que reprender. Amén. Y es ese, que usted dice amén a todo, pero no vive nada. Amén, 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 amén. Hermano, no hable del amén para afuera. Hable del amén, lo cumpliré, lo haré, lo viviré. Avergonzaré al diablo, moriré a las obras de la carne, renovaré mi mente, renovaré mi corazón, renovaré mi alma, renovaré mi espíritu. Y yo le digo al Dios Todopoderoso que me salvó, a su Hijo Jesucristo que me redimió y me limpió, a su Santo Espíritu que me purificó, yo les digo a ellos amén, porque lo voy a vivir y el diablo lo va a ver. Hay un paradigma dentro de la iglesia cristiana, espíritus engañadores que han entrado a decir amén por todo y gritan amén, pero cuando yo te veo hablar amén y veo tu vida vacía del espíritu, llena de maldición, llena de la carne, llena de baja estima, ¿dónde está el poder de Dios en ti? Bueno, no hay. ¿Por qué? Porque antes venías, te sentabas, abrías la Biblia, leías los versículos, pero no te comprometías con Dios, no te comprometías con Cristo, no te comprometías con el Espíritu Santo, no te comprometías con la palabra, no te levantabas, no declarabas. Entonces, hermanos, tienes que entender esto que te voy a compartir. Y es que cuando tú oyes una verdad espiritual, tú no vas a decir amén por lo que estás oyendo, sino que vas a decir amén porque lo vas a vivir. Porque te comprometes con Dios y porque le vas a decir al diablo, a Satanás, a la carne, a la maldición, a la perdición, a la inmundicia, a la iniquidad: yo me voy a levantar en el poder de la gloria de mi Rey, porque esa palabra ha entrado a mi mente, ha venido a mi corazón, se ha establecido en mi alma, se ha dado un depósito en mi espíritu, y me levanto en el nombre de Jesús y yo voy a caminar, aleluya, en una vida renovada, en una vida en victoria, porque Gálatas capítulo 5 versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones, envidias. Pero si sois guiados por el Espíritu, nada de esto mora en ti. ¿Y cómo estás guiado por el Espíritu? Cuando hablas por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, te estoy diciendo, vas a hablar por el Espíritu de Dios. Es lo que Dios te está dando. Aleluya. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Hermanos amados, termino para que empieces a vivir una vida renovada en el Espíritu. Colosenses capítulo 3 versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por favor, tome nota. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Ya te lo acabo de leer en Gálatas capítulo 5, 18.
Dice que necesitas que el Espíritu Santo te guíe para hacer morir las obras de la carne que se manifestaban: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, contiendas, envidias y mucho más. Es decir, tienes que hacer morir en ti lo que está escrito en Gálatas 5, 18, 19 y 20 para poder vivir la vida en el Espíritu, haciendo morir lo terrenal, porque ya no eres de la tierra, eres del cielo. Aleluya. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por el Espíritu Santo vamos a hacer morir esas obras. Aleluya. En el nombre de Jesús. Entonces ahora entendemos que tenemos una nueva vida en Cristo, y conforme a la palabra y al Señor, aleluya, dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición. Y la bendición es por el Espíritu y por la palabra de Dios, en la victoria de Cristo, en la muerte de su cruz, pero en la victoria de entre los muertos y del pecado. Quiero profetizar que esta palabra transforma tu vida, la regenera. Por favor, nunca más después de hoy aceptes ser un cristiano congregacional de silla. Acepta ser un cristiano de comunión en reino. Tienes que cambiar esa mente, tienes que cambiar ese corazón, tienes que cambiar esa alma y tienes que cambiar ese espíritu en Jesucristo. Tú puedes venir a esta congregación por 40 años y nunca vivir una manifestación de gloria y poder. Nunca, jamás vivir un estado de victoria, una revelación en el espíritu, porque no le has creído y no le has recibido. Quiero glorificar a Dios el Padre. Yo no soy Cristo, no me llamo Jesucristo, soy solamente un vaso. Yo te estoy enseñando de Él, te estoy enseñando de la palabra del Padre. Te hablé de los profetas, te hablé de la carta a los romanos, te hablé de la carta a los efesios, te estoy hablando de segunda de Corintios, te estoy hablando la palabra de vida, te estoy hablando de Romanos. Ahora la pregunta es, yo profetizo que tú vas a vivir esto. Voy a intentarlo por este lado. Yo profetizo que tú vas a vivir esto. Si no lo vives, la puerta a la salvación se cierra y la puerta a la perdición se abre. Pero si tú lo vives, la puerta a la salvación se abre y la puerta a la condenación se cierra. Amén. Por favor, medita esto. Hay dos puertas. Apocalipsis, capítulo 3, 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de eternidad. Porque sabes, apóstol de Jesucristo, ministro del Altísimo Dios, que es puerta de salvación, porque es Apocalipsis, ya revelación, el resucitado. El resucitado está hablando contigo en tu corazón. ¿Dónde está Él? En el tercer cielo. ¿Dónde estás tú? En la tierra. El del tercer cielo te está hablando y te está diciendo que Él está tocando a tu puerta. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 4, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Si tú le abres la puerta al pecado, entonces vas camino al Hades, aunque digas que no. Pero si tú le abres la puerta a Cristo, Salmo 24:7, levantaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Pero esto no se va a cumplir aquí que estando sentadito, sentadita. No. Tienes que empezar a declararlo. Mañana, tarde,
noche, al acostarte, en la ducha, antes de comer, después de comer, a la salida, a la entrada. Toma un versículo, toma una porción de la palabra y empieza a declararla. Ese es el plan de Dios. Así es como la iglesia es restaurada y el pueblo de Dios es bendecido. Y decimos un amén. Aleluya. Así, mis hermanos, que planto esa palabra en tu corazón. Aleluya. Ya tienes una vida renovada, porque ahora tienes una vida de fe, una vida en victoria, una vida en justicia, una vida en el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios te enseña. Ahora conoces del Espíritu de Dios. Ahora pasas de muerte a vida, de corrupción a incorrupción, de tinieblas a luz, de derrota a victoria, de la carne al espíritu. Yo profetizo que esto se cumple en ti. Aleluya. Que tú vas a empezar a declarar, que tú vas a empezar a decretar. Así que, hermanos amados, en el nombre de Jesús, declaro que este sello de gloria está sobre ti. Y yo digo amén. Damos alabanza y gloria a Dios por este tiempo precioso, por esta palabra. La vida de fe es una vida renovada en el Espíritu Santo, en Jesucristo el Señor. Así que ya no somos más terrenales, aunque estamos en la tierra, somos celestiales, y por ser celestiales y estar en la tierra, ahora somos embajadores de la palabra de Dios y del testimonio de la gloria de Cristo, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestra parentela, para bendecir a los del mundo, para bendecir a los de la carne, para que vengan todos a formar parte de la familia de la fe, y decimos amén. Gloria al Señor. La paz de Dios, la gloria de Cristo sea con todos ustedes. Y yo profetizo, planto esta palabra como una saeta bruñida, clavo en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Y declaro que tú después de hoy vas a ser una vida renovada, una nueva creación en Cristo, una nueva criatura. Aleluya. Porque ahora caminarás en una vida de fe, en el nombre de Jesús. Y la fe renovará tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu. Y ahora verás la gloria de Dios en Jesucristo el Señor. Hasta pronto. Bendiciones del reino de los cielos para todos mis hermanos, para todos aquellos que tienen una vida renovada en Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom.